Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 9 de mayo. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, ojo, la positividad anda por el 21.1%. Así que, pues, ¿qué nos queda más que endurecer esas medidas de bioseguridad? Ya hay cierres de ciertos colegios y universidades, como lo es en Chitré. Hoy también, un día en el que empezó ya ese paro de cuco en Colón. ¿Qué debe pasar? Vamos a tener informes de ese lugar. También va a haber hoy los representantes del área de Los Santos van a hacer una protesta. Hay también los transportistas de Paso Canoas. Están ya no sabiendo qué hacer con ese alza del precio del combustible en un momento en el que terminan los congresillos del Partido Revolucionario Democrático el domingo pasado. Se dieron aquí en la tarde de ayer en el área de Panamá y Panamá Oeste y Colón, fue todo el fin de semana. Un día en el que Rodrigo Chávez toma posesión como nuevo presidente de Costa Rica, en un momento en que la violencia regresa a Colombia. Y no puedo empezar antes sin enviarle nuestras felicitaciones a don Ricardo y a doña Marta Martinelli, pues nació ayer Sebastián, su primer nieto varón, don José. De uno a sus felicitaciones. Claro. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Arranca otra semana. Otra semana. Y vaya semana que nos espera en materia noticiosa hoy lunes 9 de mayo. Algunas cosas importantes. Le cuento. En primer lugar tenemos este 9 de mayo. Le hablo ahora lo que acaba de pronunciar el presidente Putin, su discurso en este Día de la Victoria, que tiene otra connotación. Ahora se lo explico. También este 15, domingo, se terminará de descomponer la dirección del Partido Revolucionario Democrático. Vamos a hablarle sobre eso. Habrá debates sobre leyes importantes en Panamá, como la ley Fernando 789. Hay en los periódicos artículos a favor, hay también gente que está en contra. Vamos a hablar un poco sobre todas estas cosas. ¿Qué es lo importante para Panamá? Generar empleo. Eso es lo importante para Panamá. Todo camino que conduzca a la generación de empleo es el camino correcto. Vale. Bien, y además algunas cosas que usted debe saber inmediatamente. Primero vamos a darle con la noticia del momento. El discurso que acaba de pronunciar no hace mucho Vladimir Putin en la Plaza de la Revolución en conmemoración hoy. Recuerde, es el 9, hoy 9, Rusia, porque en Europa y Estados Unidos se celebra el 8. Pero es una razón que voy a explicar ahora en los efemérides. ¿Por qué los rusos celebran el día siguiente? Y la connotación ideológica de este tema se vino a desarrollar después, por allá por la época de Brezhnev, donde ahora este desfile militar que intenta demostrar la grandeza. ¿Te acuerdas que Trump también quería hacer su desfile? Debería ser un desfile militar. Bueno, acaba acaba de terminar el señor no Vladimir Putin haciendo una defensa a su estilo, con una narrativa poco creíble e históricamente incorrecta de su invasión sangrienta a Ucrania. No reveló mucho de qué va a pasar. No habló, me llamó la atención que se dedicara nada más a hablar de la región de Donbass, donde está concentrada parte de la ofensiva de él. No habló de los problemas que tuvo frente a Kiev. Pero lo que sí dijo es que él estaba tratando de evitar una tercera guerra mundial. Volvió con la amenaza de la tercera guerra desastrosa, dijo el señor Putin, y que a él y a Ucrania no le quedaba más, perdón, a Rusia no le quedaba más camino que invadir, porque Ucrania estaba a punto de conseguir bombas nucleares, cosa que no está aprobada en ningún lado. No hay ninguna potencia del mundo que esté dispuesta a darle bombas nucleares a nadie. A nadie. Entonces, esta narrativa del señor Vladimir Putin y el discurso no tuvo muchas cosas que fue flojo si usted lo mira en las expectativas, y él es experto en decir cosas que a lo mejor hoy arranca con otra invasión, con otro esfuerzo, por ejemplo en Moldavia. Sí. Él sigue en su afán expansionista, pero el desfile fue incluso un desfile sin mayor consecuencias desde el punto de vista formal. No había lo que se esperaba. Entonces lo que hizo fue bajarle el perfil, llamar la atención, que no quiere guerra nuclear, pero que seguirá.
haciendo las acciones en Ucrania. Bien, esto es importante porque hoy, que se celebra el día de la victoria de los aliados, un día 8 y el otro en el 9, han ocurrido una serie de cosas que retaban a Putin. Fíjense, ayer domingo, Día de las Madres, en la mayoría de los países del mundo, Fuera de España. Jill Biden, la esposa del presidente Biden, se entrevistó con la esposa de Zelensky, Olana Zelenska, cercana a la frontera de Eslovenia. Y ella, el Día de la Madre, ella, pero en territorio ucraniano, se da un abrazo con la esposa del presidente en uno de los actos más atrevidos que yo me imagino. La esposa del presidente de los Estados Unidos, no es cualquiera que está en Ucrania. Claro. Y Trudeau, el primer ministro, también está de Canadá, está en Ucrania. Esto para dar un mensaje al señor Putin de que no importa lo que usted diga hoy, ya lo sabemos qué fue lo que dijo. Por ahí está en las redes ya todo el discurso del señor Vladimir Putin. Pero observe lo siguiente. Hay un artículo, Fernando, que me mandó un amigo mío, sobre un análisis que se hace en el periódico El Mundo de España, sobre la guerra esta. Recuerda que esta invasión comenzó el 24 de febrero con más de 160.000 efectivos de las tropas rusas, con más de 2.700 tanques, ¿recuerda, Fernando? ¿No? Líneas de 400, 500, 40 kilómetros, perdón, de tanques. Porque la técnica rusa que ha aplicado en la guerra de Ucrania es la técnica de la Segunda Guerra Mundial. Tanques, bombardeo masivo, poca infantería, información de inteligencia fragmentada, utilizando viejos esquemas de los espías rusos o los espías que se acercaban a funcionarios a comprarlos, y Putin mandó a funcionarios de la agencia de inteligencia a comprar generales ucranianos, y toda esta información la tenía Zelensky. Además de toda la información que tenía Zelensky. FSB, que se llama ahora la KGB. La información que tenía Zelensky de la inteligencia norteamericana y de la OTAN, que sabía exactamente todos los planes que estaba haciendo Putin, y los generales de Rusia no sabían lo que estaba ocurriendo. Por eso cuando usted ve el asalto a Kiev y la toma del aeropuerto de Kiev, los ucranianos retrocedieron y los rusos entraron con sus tanques, y ahí fue donde comenzó el desmadre para Rusia. Porque el tanque, que es la punta de lanza de la ofensiva, ya no funciona en la nueva tecnología. Ya no funciona. Entonces, ¿qué hizo Ucrania, Fernando? Con los drones baratísimos, pero efectivos, comenzaron a pegar a los tanques, a los vehículos de abastecimiento. Y al explotar ellos, explotaba todo un conjunto. Y volaron puentes de Ucrania y atraparon a los rusos en una batalla que culminó con una multitud de tanques dañados, muertos. Bueno, se calcula que más de 15.000 a 20.000 soldados rusos murieron en las primeras incursiones. Bueno, 25.650, hay 1.145 tanques destruidos, 513 unidades de artillería. Rusia ha perdido 87 aviones y 199 helicópteros. Es lo que... Pero hay una cosa que me llama la atención de este informe. Se lo leo, se lo recomiendo que lo lean. La existencia de unas personas que poca gente conoce. El ministro de Tecnología de Ucrania, Mihailo Fedorov. Este es un hombre de 31 años. ¿Usted sabe cómo le dicen? El general Internet. Este es el hombre que montó todo el aparato. Ustedes fijan que Rusia no ha podido detener la Internet en Ucrania en ningún lado. Y este fue el hombre, este hombre de 31 años, que le enseñó al presidente Zelensky a usar una de las armas más efectivas de esta guerra. ¿Sabe cuál es? El selfie. Sí. El selfie. Este hombre ha aparecido en todos los escenarios del mundo, con senadores de Estados Unidos, de Canadá, de Israel, de todos lados del mundo, de Europa,
y no han podido cerrar la internet. Porque este hombre ha diseñado un sistema junto con, adivina con quién, Fernando, con el dueño de Tesla. Elon Musk. Elon Musk le proveyó a ellos el satélite que utilizan para esto, el Starlink, que son varios satélites y que el secretario de Relaciones Internacionales de Rusia dijo que lo iban a eliminar. Lo que dijo, ¿cómo pueden eliminarlo? Porque no hay arma que llegue allá. Bueno, montó una red de apps para avisar. O sea, usted podía por su teléfono decir, aquí hay ruso, y de eso venía un centro, y desde el centro le avisaban a las unidades móviles, con mayor armamento de precisión de ataque. ¿Qué significa esto? Que Rusia estaba utilizando la metodología de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y Ucrania estaba utilizando la tecnología del siglo XXI. Y hoy, la guerra, desde el punto de vista de propaganda como guerra, la está ganando sin duda alguna Ucrania. Usted ve a un Putin siempre hosco, en reuniones con sus generales, escondido. Usted ve un Zelensky vestido tranquilamente, tuiteando con todo el mundo, hablando con todo el mundo, y usted ve a un Putin acorralado. Entonces, uno de los factores más importantes de la guerra es el control. ¿Usted se acuerda cuando los Estados Unidos, la guerra de Vietnam, la nueva teoría del Pentágono, no haremos ninguna guerra en la que primero nuestra población y el mundo no esté consciente de lo que vamos a hacer? Exacto. Un cambio en la doctrina. Cuando la doctrina rusa sigue todavía al estilo de la KGB vieja, sí, al estilo de que el tanque es lo máximo, eso ya dejó de moda. Los drones se han encargado de los tanques, y sobre todo tanques soviéticos de malos diseños. Bueno, esta guerra de esto no le habló Putin a su gente. Les recomiendo que se lean esto, porque en medio de todo esto, el domingo, o sea ayer, el G7 tomó decisiones que no lo han hecho públicas para nuevas sanciones. Y nuevos bancos rusos van a ser penalizados. Y entonces hoy Putin, sin tomarlo todavía como una acción, va a dar un discurso de bajo perfil. Aún no le crea mucho a Putin. Sí. Porque él dijo, ¿usted se acuerda? Antes del 24 de febrero, siempre sostuvo que no iba a haber invasión. Bueno, la señora que sale en RT, que tanto aquí parece agradarle a cierto sector, decía de que esos son inventos americanos, que iban a haber una invasión en Ucrania. Lo que quiero decirle con esto es que Rusia está peleando la guerra con una imagen del siglo XX, desde la Segunda Guerra Mundial, y Ucrania está peleando con una inteligencia instantánea. A tiempo real. En tiempo real. Y por eso han muerto más de 12 generales. Ha habido una cantidad de muertos porque la precisión de la información al día la tiene Ucrania, no Rusia. Y estas movilizaciones grandiosas y estos bombardeos lo que han producido y revelan es el estado psíquico del señor Putin. Hay que tener una psique bien complicada y malvada para destruir un país como lo se está haciendo. Hoy, Ucrania está pagando el precio que pagó ayer. Por eso Zelensky después que habló Putin, dijo, nosotros seguiremos celebrando nuestra segunda victoria. Cuando derrotemos a los rusos, ellos no celebrarán nada refiriéndose a los rusos. Porque Ucrania, Fernando, pagó un precio altísimo. Sí. Y Bielorrusia pagaron un precio altísimo. Más de 9 millones de ucranianos murieron en la guerra. Para que usted sepa de qué estamos hablando. Esa Ucrania que quiere borrar Putin. Y además que le dejo eso para que usted vea la cantidad y multitud de cosas. Lo pongo al día de lo que está ocurriendo en el mundo. Ayer tomó posición aquí en Costa Rica, nuestra hermana República de Costa Rica, nuestra frontera, el presidente Chávez, en medio de una Costa Rica llena de problemas, y él promete que va a resolver los problemas económicos, va a enfrentarse, lo primero que se va a enfrentar es que él no tiene el control del aparato legislativo. Entonces todo lo que haga va a ser una serie de concesiones. Es un hombre que no conoce muy bien Costa Rica. Dio un discurso hablando de que va a resolver la pobreza, de la libertad de las mujeres, qué sé yo. Pero Costa Rica necesita resolver sus problemas económicos. Si no lo resuelve Fernando, no va a pasar absolutamente nada. También ayer tomó posesión
el presidente de Francia en su segundo mandato, Emmanuel en Macron. un discurso de 10 minutos. 10 minutos tomó Macron para decirle al pueblo francés, aquí va a haber una nueva Francia. Es decir, va a modificar a su conducta muy lejos de la sociedad para entender a la nueva Francia, para llevar a Francia a ser parte de la Unión Europea y jugar un papel importante. También este fin de semana, en las elecciones locales en Londres, y fíjese la diferencia entre la democracia y los regímenes dictatoriales. Hubo elecciones locales. ¿Adivina quién perdió? El primer ministro Boris Johnson perdió Londres estrepitosamente. Perdió con menos, perdió menos de lo que él pensaba que iba a perder, pero perdió las elecciones locales. Fernando, perdió. Mientras en Irlanda, perdió varias veces porque en Irlanda del Norte, el Sinn Féin ganó las elecciones y por primera vez el Partido Nacionalista gana unas elecciones y podrá ser oficialmente tener el ministro presidente, ¿sabe? El ministro de mayor jerarquía. Va a ser un unionista, entonces. Sí. Alguien que está pidiendo la unidad de toda la isla. Pero es la primera vez que el El Sinn Sinn Féin Féin gana. Bueno, es que acuérdense que el norte es protestante, en una No la jugada mayoría, de sino gana mayoría relativa. ingeniería social que hicieron los ingleses de meter protestantes ahí, y por eso son dos países. Pues el Sinn Féin es en gaélico, nosotros solos. Ese es el nombre en Bien. español de este grupo. Y si usted conoce esta historia, esta es una historia llena de lo que pasó ayer en Belfast, tiene efecto en Dublín, tiene efecto en Inglaterra, esto que está ocurriendo, ellos anuncian nuevos cambios. ¿Cuáles son? Ya lo veremos, ya le estaremos informando. ¿Por qué esto es importante? Le quiero compararle que en las democracias pasan los cambios y puede haber guerra, pero ahí están. Mientras en otro lado no pasa nada. Yo no tengo la menor duda que el señor Putin, con todo lo que tiene, ahora mismo ha consolidado el mando dictatorial de él, porque toda la oposición está liquidada. Es como si usted dijera que verdaderamente el líder popular de Nicaragua es Ortega. Claro, que es el líder porque tiene a todo el mundo preso. El líder por forfeit. Bien. Pero también preste la atención a los resultados de las elecciones de la Filipinas hoy. Hoy, puedo decirle con cierto nivel de alta certeza, hoy el hijo de Ferdinand Marcos podría elevarse como el nuevo presidente de esa nación. ¿Te recuerdas, Ferdinand Marcos? 30 años hace de sus, lleno de horrores, de asesinatos. 36 años. Bueno, el hijo, ¿no? Podría, se llama, que va con la hija de Duterte, de vicepresidenta. Mira qué clase de combinación tiene. Y los pueblos que olvidan la historia cometen los mismos errores. Bueno, esta dupleta puede ser proclamada hoy ganadora de las elecciones que se están celebrando en las Filipinas. Mira y este muchacho lo que hizo fue esconderse por 30 años. Sí. En una campaña de las más sofisticadas que yo he visto. Este es un hombre de 64 años. Bueno, era un joven cuando su papá dejó de ser presidente. Pero hay otra cosa importante. Ayer, este fin de semana, Hong Kong escogió a su nuevo dirigente, John Lee. Adivine quién es John Lee. John Lee fue el comisario que dirigió toda la operación de aplastamiento del movimiento democrático de Hong Kong. Y fue electo de los 1.461 delegados que tiene la Asamblea, que todos tendrían que jurarle lealtad a China. Aquí no había libertad para pensar diferente. ¿Sabes cuánto sacó, Fernando? 1.416. Oh. Pero el 0.02% de ese pedacito de gente, de ese congreso, define el destino de 7.6 millones de hongkoneanos. O sea, ahora el hombre ideal para esta era un hombre que no quería la libertad. Claro. Que fue el que dirigió las masacres y todo el planteamiento del movimiento prodemocrático. Entonces, aquí usted ve que en Hong Kong no va a haber ningún respiro para ningún tipo de movimiento. Lo que sucede ahora es que con esta nueva situación global, China se encuentra frente a problemas muy serios que tiene que resolver. Y de cara al Congreso de octubre, el Partido Comunista Chino, va a ser complicado para Xi Jinping y los horrores que está cometiendo Vladimir Putin
y las decisiones que está tomando el mundo contra Vladimir Putin, que son también para él, para que ellos se miren en ese espejo. Taiwán se convierte en una opción lejana o complicada, si pensaban en alguna acción de carácter militar. Pero en ese mundo complicado, nuestra región rápidamente, Fernando, fíjense cómo estamos nosotros. Mire Colombia. En Colombia está pasando de todo en este proceso electoral, Fernando. De todo. Si usted quiere ver una guerra en la que un grupo de gente todavía está anclada en el 20, En el 19. en el 19, en el siglo pasado, otra está en el siglo 21. Y le traigo esto porque en nuestro país, hay gente que está haciendo política A la al vieja estilo, usanza. a la vieja usanza, al clientelismo. Y se ha olvidado que en el pleno siglo XXI hay que aterrizar en el 22. O sea, si usted no entiende la dinámica que se está produciendo, nada más tiene que mirar Colombia. Ahí está pasando de todos los asesinatos del cartel de Golfo, la salida de Otoniel, el desmadre que hay entre, le explicaba a ustedes desde el viernes, de una élite que ha impedido que la Colombia costeña, por ejemplo, esté representada debidamente. Todo lo que ha pasado en ese país es como un laboratorio social que tenemos que mirar. Y nosotros apostamos a que a Colombia le vaya bien, porque si a Colombia le va bien, a nosotros también nos va bien. Si usted mira eso y se mira en la complejidad de lo que está pasando en Perú hoy, todos los días surgen nuevas acusaciones contra el presidente Castillo, con o sin razón. Pero la élite limeña está sobreatacando a Castillo. Lo está convirtiendo en un mártir. Sí. Y ojo con esto, eso no va a ser fácil sacarlo de ahí, no importa lo que haga el ejército, porque el nivel de insatisfacción ciudadana en el resto de los otros Perú es más alta que las armas que poseen los miembros del ejército peruano. Podrán aplastar, pero aquí en Perú se viene un desmoronamiento político. Es ¿cómo se llama? Dirigido lo que le estoy diciendo. Esto ya está pasando. E igual cosa está ocurriendo ahora en otra vertiente, con un presidente de derecha altamente preparado, pero sin manejo político para resolver las contradicciones que se dan en una sociedad democrática. Y entonces no controla la asamblea, fragmentada por esa guerra del lawfare. Miren lo que produce el lawfare. La destrucción. Esto pasó en Perú. ¿Se acuerda de su amigo Ugaz? Y lo que está pasando en Brasil. Que ya Lula lanzó su candidatura presidencial. Oficialmente. Y las encuestas lo ponen 2-1 contra Bolsonaro. Y es probable que incluso pueda ganar en la primera vuelta. Si dice usted la situación que nosotros... Y por último, el presidente mexicano, Manuel López Obrador, termina hoy su gira en Cuba, que fue objeto este fin de semana de una explosión lamentable donde más de 30.000 personas murieron. Nosotros no podemos más que expresarle nuestra solidaridad al pueblo cubano por este accidente brutal. Murieron 4 niños en un hotel emblemático, que no siempre fue hotel. No, el Saratov. El Saratov fue modificado, pero no fue un atentado, fue un accidente que ocurrió por una explosión y el equipo de bomberos que maneja estos temas en Cuba actuó bastante bien frente a las circunstancias, el pueblo también, nuestra solidaridad con el pueblo cubano, pero ahí termina el presidente López Obrador. ¿Qué intentaba López Obrador en esta gira? Fíjese dónde fue: a Colombia, a El Salvador, a Guatemala. Honduras, a Guatemala. Guatemala. Yo dije Colombia, no fue Guatemala. Colombia. Guatemala, Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Intenta él fortalecer su liderazgo regional. La primera cosa que yo le daría de consejo al presidente, que no me lo ha pedido pero se lo doy, es que intente resolver el problema interno de México. Él ha hecho propuestas en América Latina de cosas que él quiere que otro pague.
la estrategia de los Estados Unidos con respecto a nuestra región la va a definir los Estados Unidos. México enfrenta serios problemas de seguridad, de desempleo, de pobreza y serios problemas de deterioro de la democracia y la institucionalidad. Esos son los problemas que tiene él. Pero su intención, y fíjese que se obvió Nicaragua, Costa Rica, Panamá, que son los países, Costa Rica y Panamá particularmente, junto con República Dominicana, que es un eje que puede hacer muchas cosas positivas en nuestra región. En este marco, ¿no?, nosotros tenemos que mirar ahora esta experiencia global. Le hablé de todo esto de Rusia, todo este esquema viejo de ese ejército ruso con técnicas viejas que ha demostrado una gran incapacidad militar. Yo no tengo la menor duda que militarmente Rusia tiene mucha más capacidad de equipo que Ucrania. Lo que no tiene es una dirigencia que entienda, por ejemplo, estas diferencias. Entender la dinámica de la nueva guerra significa que las unidades móviles tienen que estar descentralizadas. En Rusia, para que un teniente tome una orden, tiene que tener la autorización de un mayor. De un mayor. Y ese mayor de un general. De un coronel, que es el jefe del En la batallón. guerra, en el nuevo sistema de guerra, la inteligencia táctica, es decir, la capacidad de un teniente, sargento, de tomar decisiones en el campo, está completamente autorizada. No tienes que pedirle permiso a nadie. ¿Por qué? Porque en la guerra diaria, igual que en la política, pasan cosas que requieren de la capacidad autónoma y de tomar decisiones. Cuando usted traslada eso a la política en Panamá, usted se da cuenta que hay gente que todavía dice, estos delegados son míos. Sí, como si fuera una esclavitud. ¿Sí? Pero no están entendiendo la nueva dinámica del sistema de comunicación. Por eso, usted ve que, por ejemplo, en estas elecciones del PRD han pasado cosas que nos van a servir de elementos importantes de análisis. Aquí nadie es dueño de nada. Es la primera cosa que uno debe aprender en política, sobre todo si cree en la democracia. Entonces, esa estructura vertical de partidos no funciona en el siglo XXI. No funciona. No funciona en ningún régimen de América Latina, sea de derecha o sea de izquierda. Ha fracasado el verticalismo como forma de llevar la guerra, de llevar la política o de llevar la economía. No funciona en una sociedad abierta. A la vuelta, vamos a hablar de la situación nuestra en este momento del COVID. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué cosas a dónde nos podría llevar? Primero tenemos que entender lo que está ocurriendo. No es solo un indicador epidemiológico el que tenemos que mirar el conjunto. Tenemos que entender la fase en que se encuentra la pandemia. Para eso nosotros consultamos a los técnicos y se los informamos a usted. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de por dónde van las elecciones en el PRD, vamos a hablar de esta famosa ley, Fernando, 789, que hoy aparece tanto en la Estrella de Panamá como en el Panamá América de hoy. Tenemos hoy a Severo Sousa tocando el tema. Hay declaraciones de Severo Sousa interesantes Lo tenemos sobre, ahora. sobre esta novela que muy poca gente se ha leído y conoce. Y hay muchas opiniones emergidas. Vamos a ver qué hay detrás de tal nueva ley. Así es.